Tu cuerpo no fue construido para 10.000 grados centígrados. Ninguna parte de ti lo fue, no tus huesos, que evolucionaron para manejar las fuerzas compresivas específicas de caminar erguido en un planeta con una gravedad particular. No tu sistema cardiovascular, que se desarrolló durante millones de años para empujar sangre contra esa misma gravedad, desde tus pies hasta tu cabeza, en un ciclo calibrado para un único entorno específico. No tu piel, que es una barrera notablemente efectiva contra los peligros, para los que la evolución la preparó, y una barrera completamente inadecuada contra los peligros que 10.000 grados centígrados generan. No tu sistema nervioso, que fue construido para procesar amenazas que incluyen depredadores, caídas, hambre y conflicto social, y que no tiene protocolo alguno para una situación en la que el aire a tu alrededor se convierte en algo que los físicos clasifican en la misma categoría que el interior de las estrellas. El 10 de abril de 2026, 4 seres humanos experimentaron ese entorno directamente, no en un simulador, no en un laboratorio controlado donde el experimento puede detenerse si algo sale mal. En una cápsula real, a 40.000 kilómetros por hora, rodeados por una vaina de gas ionizado a temperaturas que el lenguaje cotidiano no contiene, porque el lenguaje cotidiano nunca necesitó contenerlas. Y lo que sintieron en esos 8 minutos no es lo que las ruedas de prensa describieron, no es lo que los titulares capturaron, es algo más específico, más físico y más honesto que cualquiera de esas versiones. Esta es esa historia. La superficie del Sol tiene una temperatura de aproximadamente 5.500 grados centígrados. Eso es suficiente para vaporizarte en el tiempo que tarda el sistema nervioso en generar la señal para el dolor. Suficiente para convertir cada molécula de tu cuerpo en gas antes de que puedas registrar lo que está ocurriendo. Es la temperatura que los astrónomos usan como referencia cuando quieren describir algo extremo. La superficie del Sol, la cosa más caliente que la mente humana promedio puede asociar con una imagen concreta. El aire alrededor de la cápsula Integrity durante la reentrada desde la Luna alcanzó casi el doble de eso, casi 10.000 grados centígrados en la onda de choque que envolvió la cápsula cuando golpeó la atmósfera a Mach 32. No en el núcleo del Sol, que requiere fusión nuclear para mantener sus 15 millones de grados, no en una explosión nuclear, en el aire, en el mismo nitrógeno y oxígeno que estás respirando ahora mismo mientras lees esto, transformado por la velocidad en algo que ya no califica como materia en ningún estado que el lenguaje ordinario describe. Pero aquí está el problema. Ese calor no tocó a la tripulación directamente. Lo que tocó a la tripulación fue otra cosa, y en muchos sentidos fue más difícil de procesar porque no tenía temperatura. No tenía calor que sentir ni llama que ver. Tenía peso, tenía presión. Tenía el tipo específico de violencia física que ocurre cuando algo que viaja a 40.000 kilómetros por hora tiene que detenerse. Y la única forma de hacerlo es usando el aire de un planeta como freno, y el aire empuja de vuelta con toda la fuerza que la física permite. Estás dentro de Integrity. Llevas 10 días en el espacio. La misión ha ido bien. Los sistemas están nominales. Has visto la Luna desde más cerca de lo que ningún ser humano había estado en más de 50 años. Has viajado más lejos de la Tierra que cualquier persona en la historia, 252.000 millas, un récord que llevaba 54 años sin romperse. Y ahora estás volviendo. La parte difícil, piensas, ya pasó. Lo que viene es el procedimiento final, el regreso a casa, el amerizaje en el Pacífico, las ruedas de prensa, el descanso, y entonces la cápsula golpea la atmósfera. El primer efecto no es dramático, es sutil. Una vibración que comienza en el marco de la estructura y sube a través del asiento. No el tipo de vibración que produce una explosión o un impacto, el tipo que produce algo que empuja gradualmente, progresivamente,
con una fuerza que no anuncia su límite máximo porque su límite máximo está todavía por llegar. ¿Sabes lo que es? Lo has practicado en centrifugadoras, lo has estudiado en simuladores, has firmado formularios que reconocen explícitamente las formas en que puede matarte. Y aún así, cuando llega en la realidad, hay una diferencia entre saber que algo va a ocurrir y experimentar que está ocurriendo. Y esa diferencia no desaparece con ningún entrenamiento. Y aquí es donde todo cambia. Las fuerzas G comienzan a construirse, no de golpe, en una escalada que sigue la curva de la trayectoria de reentrada, aumentando a medida que la cápsula penetra más profundo en la atmósfera y el aire se vuelve más denso y la desaceleración se intensifica. A 2G, tu peso corporal se duplica. El comandante Reed Wiseman, que pesa alrededor de 80 kilos en la Tierra, de repente pesa 160. Victor Glover pesa el doble. Christina Koch pesa el doble. Jeremy Hansen pesa el doble. Cada músculo que sostiene tu cuerpo en el asiento trabaja contra el doble de la carga para la que fue diseñado. Cada respiración requiere que el diafragma empuje contra el doble del peso habitual. El corazón, que es un músculo del tamaño de un puño, que bombea sangre contra la gravedad normal cada segundo de cada día, de repente tiene que bombear contra el doble de esa gravedad. Pero eso es a 2G. La reentrada de Artemis 2 alcanzó picos de 4 a 5G. A 5G, Wiseman pesa 400 kilos. Sus órganos pesan 5 veces su peso normal. Sus pulmones, intentando expandirse contra la compresión del tórax, requieren esfuerzo muscular activo para cada inhalación. La sangre, siendo un líquido con masa, es jalada hacia la parte más baja del cuerpo por el efecto combinado de la gravedad y la desaceleración. Y el sistema cardiovascular combate para mantenerla donde necesita estar. En el cerebro, en los órganos, en los tejidos que dejan de funcionar en segundos si el suministro se interrumpe. Los astronautas aprenden contracciones musculares específicas que ayudan a mantener la presión arterial en la cabeza bajo alta G. Las practican en centrifugadoras hasta que se vuelven tan automáticas como respirar. En este momento las están ejecutando. Todas. Simultáneamente. Mientras la cápsula oscila, mientras el plasma brilla a ti fuera de las ventanas, mientras la comunicación con Houston lleva 13 minutos cortada y no hay nadie que pueda decirles si algo está saliendo mal, porque no hay forma de que nadie fuera de esa cápsula lo sepa hasta que el plasma ceda. Pero se pone peor. Fuera de las ventanas, el mundo es de un color que no tiene nombre en el vocabulario cotidiano, porque nada en la experiencia humana ordinaria produce ese color en ese contexto. Naranja y violeta y blanco, todo al mismo tiempo, moviéndose en patrones que no siguen la física del fuego, ni la del agua, ni la de ningún fenómeno visible que los ojos de un ser humano hayan procesado antes. Es plasma, el cuarto estado de la materia. El estado en el que el aire se convierte cuando la temperatura es suficiente para arrancar los electrones de sus átomos y convertir el gas familiar en una sopa de cargas eléctricas que se mueven a velocidades que hacen que la palabra rápido no signifique nada útil. Es lo que hay en el interior de las estrellas. Es lo que hay en el rayo de un relámpago durante la fracción de segundo en que el canal de plasma existe antes de desaparecer. Y es lo que rodea Integrity durante 8 minutos completos sobre el Océano Pacífico. El plasma no toca la cápsula directamente. Entre la onda de choque y la superficie exterior del escudo térmico hay una capa de gas relativamente más frío, una zona límite que existe porque la onda de choque se forma ligeramente delante del vehículo en lugar de colidir directamente con él. La superficie del escudo térmico alcanzó aproximadamente 2.700 grados centígrados, que es aproximadamente la mitad de la temperatura de la superficie del Sol y varias veces la temperatura de fusión del acero. El escudo no se derritió porque no estaba hecho de acero. Estaba hecho de AFCOAT, un material ablativo específicamente diseñado para absorber energía térmica y carbonizarse.
para convertir su propia estructura molecular en gas y llevar el calor consigo en la estela en lugar de conducirlo hacia la cápsula. El escudo sobrevivió, destruyéndose a sí mismo de manera controlada y diseñada, que mantuvo la destrucción en el exterior. Dentro, la temperatura del compartimento de la tripulación permanecía habitable. Pero habitable no significa cómodo. Habitable significa que los 4 cuerpos humanos en esos asientos no fueron cocinados por calor directo. Lo que sí les ocurrió fue todo lo demás. Pero esa ni siquiera es la peor parte. La peor parte no tiene unidad de medida. No aparece en los datos de telemetría, ni en los informes médicos posteriores al vuelo, ni en las respuestas cuidadosamente formuladas en las ruedas de prensa sobre cómo se sintió la tripulación durante la reentrada. La peor parte es lo que ocurre no al sistema cardiovascular, ni al sistema musculoesquelético, ni al sistema termorregulador, sino a la parte del sistema nervioso humano que es responsable de la experiencia de existir en una situación para la que el sistema nervioso no fue diseñado para existir. Los seres humanos tenemos un sistema de detección de amenazas que es antiguo, mucho más antiguo que el lenguaje, mucho más antiguo que el pensamiento racional, mucho más antiguo que la capacidad de entender qué es el plasma o qué significa Mach 32 o por qué el aire fue